Bueno, quiero agradecer la oportunidad de la reunión que he tenido hoy día con el Consejo de Seguridad, donde ha habido una conversación muy fluida, donde he tenido la oportunidad, primero, responder sus preguntas, pero además dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo, pero además sobre el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido muy positivo el encuentro. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador de este episodio 135 de Más 569, el podcast. Es viernes 3 de julio. En este episodio, ¿estamos en recesión? Luego, Michelle Bachelet ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Somos un medio independiente con clara línea editorial para continuar con nuestro desarrollo y crecimiento. En YouTube, danos like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 135 de Más 569, el podcast. La economía chilena está pronto a entrar a una recesión. La economía está en franco deterioro. El Banco Central entregó los datos del IMASEC del mes de mayo. El índice mensual de actividad económica, según informó el Banco Central, el IMASEC de mayo del 2026 disminuyó negativo 0,9% en comparación a igual mes el año anterior. La serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto al mes precedente y 0,7% los dos últimos meses. El mes registró un día menos que el año 2025, un día hábil de trabajo, eso es. El resultado del IMASEC, del índice de actividad económica, se explicó por una menor producción minera, en tanto en comparación con el mes anterior. La disminución del IMASEC en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por resto de bienes, la economía no minera. El IMASEC no minero presentó un crecimiento anual del 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto al mes anterior, aumentando en 1% en 12 meses. La producción de bienes cayó un 4,7% en términos anuales, resultado que fue determinado por la producción minera, en particular del cobre. En menor medida, la industria también registró una caída en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de bienes no presentó variación. En términos desestacionalizados, la producción de bienes registró una disminución del 0,1% respecto al mes precedente, sería el mes de abril, incidida principalmente por el resto de bienes. El comercio, la actividad comercial, mantiene una fortaleza económica, una resiliencia económica, el consumo. Por lo tanto, nosotros estamos gastando y manteniendo ese lado de la economía, un crecimiento de un 0,8% en términos anuales. Este término fue explicado por el comercio minorista y automotor, es decir, nosotros compramos más en supermercados, en tiendas, almacenes y de vehículos, lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas. Ojo ahí, ventas mayoristas significa cuáles son las compras a futuro o ventas a futuro. Si hay una decaída en el mayorismo, significa que la economía también irá vendiendo al detalle menor cantidad.
En el primero destacaron las ventas de establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles, a través de plataformas de ventas online. En tanto, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y los servicios de mantención. Por su parte, la caída del comercio mayorista fue incidida principalmente por menores ventas de alimentos. Ojo ahí. Sí, se vendió más alimento a nivel minorista, pero estamos comprando menos a nivel mayorista pensando en proyecciones futuras. Por ende, entraríamos en recesión en el próximo mes. Las cifras desestabilizadas mostraron un crecimiento del 0,2 respecto al mes anterior, explicado tanto por el comercio minorista como mayorista. Los servicios aumentaron un 1% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de servicios personales, en particular de salud y educación. Contrarrestó en paralelo anterior la caída de servicios empresariales y de transporte. Las cifras ajustadas por estacionalidad no presentaron variación al respecto. El mes precedente reflejando la compensación entre el aumento de servicios personales y la caída de los empresariales. El IMASEC negativo es el quinto consecutivo. En enero le fue negativo 0,9, febrero negativo 0,3, marzo negativo 0,2, abril menos 1,2, mayo negativo 0,9. El IMASEC de junio determinará si la economía chilena entra en recesión. Es la minería quien viene mostrando números negativos, ya que la economía no minera muestra cifras positivas 0,7%. Es la demanda global la que está impactando negativamente nuestra economía. Víctor Silva, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Chile, explica la importancia del crecimiento negativo este 2026. Silva dice que el IMASEC, que es el termómetro mensual de la economía, lleva 5 meses seguido cayendo: enero, febrero, marzo, abril y ahora el mes de mayo con un negativo 0,9%. No es solo una mala racha puntual, explica Silva, es la primera vez en 17 años, desde la crisis subprime del año 2009, que los primeros 5 meses de un año son todos negativos. Antes de eso solo habría pasado en 1999 con la crisis asiática. Estamos hablando de una situación que el chileno promedio no vivió durante su vida adulta reciente. Sobre qué es una recesión técnica, que es lo que se está hablando, que es una recesión técnica, Silva explica que técnicamente una recesión se define como 2 trimestres seguidos de la caída del Producto Interno Bruto. Y ya tenemos el primer trimestre en rojo con un 0,5 negativo crecimiento. Lo que falta confirmar es el segundo trimestre, que cierra el dato con junio. Si junio también sale negativo o cercano a cero, que es lo que se anticipa de parte del mercado, quedaría configurada la recesión técnica. El propio Banco Central ya bajó su proyección de crecimiento, dijo Silva, para este año ya a un piso de apenas el 1%, y no está confirmada todavía, pero el riesgo es real y creciente. Silva agrega que hay que separar el diagnóstico en dos partes, porque el golpe no es parejo. La minería es el principal responsable, ya que la producción minera cayó más de 11%, golpeada fuertemente por el cobre. Si uno saca la minería de la ecuación, la economía todavía crece cerca del 0,7%. O sea, el problema es sectorial y concentrado, no un colapso generalizado. Un punto que Silva trata de explicar. El tema también son los créditos. Los bancos siguen siendo restrictivos con la contracción real del crédito, lo que pone un techo a la inversión y al consumo justo cuando la economía necesita el impulso contrario, es decir, contracíclico. Y bueno, la teoría económica también explica lo que hizo previamente el gobierno chileno. Nicolás Eizaguirre, Andrés Velasco, los ministros de
economía o de Hacienda, digámoslo, de Sebastián Piñera Larraín. En momentos contracíclicos el Estado invirtió en la economía, pero estamos ahora con un gobierno dogmático sobre la economía, un gobierno ideologizado, que la economía tiene que ser solamente manejada por el privado y el Estado solamente cumple tres funciones: la seguridad y el orden, certeza jurídica, la primera es la policía, la segunda son los tribunales de justicia y tercero, la ayuda focalizada. Es decir, la recesión cuando llegue tendremos que vivirla todos, porque no habrá inversión contracíclica. Mientras tanto, la realidad, el desempleo es otro golpe importante a la economía del país. El desempleo para el trimestre marzo-mayo se ubicó en un 9,4% creciente. La tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo del 2026, de acuerdo a la información entregada por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, y la encuesta nacional de empleo elaborada por el INE. La cifra registró un ascenso del 0,5% porcentual en 12 meses respecto del alza de la fuerza del trabajo, que fue el 1,3%. La cifra registró un ascenso del 0,5% en 12 meses, producto del alza de la fuerza del trabajo, que fue un 1,3%, es decir, más personas buscando trabajo de lo que se creó, mayor a la presentada por las personas ocupadas, que es el 0,8%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 6,9%, incididas por quienes se encontraban cesantes, 5,9%, y aquellas que buscaban trabajo por primera vez, 16,4%. La tasa de participación se sitúa en un 62,4%, incrementándose un 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó el 56,5%, decreciendo un 0,1 puntos porcentuales. En el periodo, la población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, creció el 0,2%, influido por personas inactivas habituales, 0,2, y personas inactivas potencialmente activas, 0,2. En las mujeres, la tasa de desocupación se sitúa en un 10,5%, aumentando 0,4 puntos porcentuales en el periodo, producto del ascenso de 2% de la fuerza de trabajo mayor al 1,5%, registrando por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%, incididas por las cesantes y aquellas que buscan trabajo por primera vez, que será el 10,5%. Las tasas participantes de ocupación se situaron en 53,6% y 48%, incrementándose, un 0,6 puntos porcentuales y un 0,3 puntos porcentuales. En cada caso, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron un 0,4%, influidas por las inactivas potencialmente activas. Los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, aumentando en un 0,5% puntos porcentuales. El alza de personas ocupadas en 12 meses, la estimación total de personas ocupadas creció un 0,8%, incidida tanto por mujeres, o 1,5%, y por hombres 0,2%, según el sector económico. La expansión de la población ocupada fue influida principalmente por industria manufacturera, actividades de salud y actividades profesionales, en tanto que por categoría ocupacional el alza se observó en trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales, 7,1%, la informalidad aumentando, sobre lo cual la tasa de ocupación informal se situó en un 27%, con un crecimiento del 1% por persona en el año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó un 28,8% en mujeres y un 25,6%. Las personas ocupadas informalmente aumentaron un 4,6%,
incidida por las mujeres, el aumento 5,7% y los hombres 3,7%. Según sector económico, el ascenso se debió principalmente al comercio e industria manufacturera, mientras que la categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por la asalariada privada y trabajadores por cuenta propia. El presidente José Antonio Kast, en gira en Paraguay para la cumbre del Mercosur, donde Chile es país asociado, dijo que los datos son negativos y que la mega reforma es el camino para recuperar la actividad económica en el país. Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de IMASEC. Hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta. Y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir. Por eso la firma de estos acuerdos son una luz de esperanza. Ese corredor al cual todavía le faltan unos puentes, son los puentes para generar más trabajo. Cada comercio que se realice desde Paraguay, Bolivia, incluido, ¿no es cierto?, en este corredor, aunque no pase por ahí la carretera, Argentina, Uruguay, Brasil, es más trabajo para Chile. Eso es una buena noticia. En momentos que hay crisis a nivel mundial, nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Por otro lado, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, como ya es costumbre, la culpa es de Gabriel Boric. Esto confirma lo que ya dijimos. Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado. Pero quiero ser más claro. El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico esencial establece las bases para que Chile vuelva a progresar. No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas. Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleos. Hoy tenemos más de 980.000 personas sin trabajo, más de 2 millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, y golpea especialmente a mujeres y jóvenes. Un verdadero drama social. Por instrucción del presidente José Antonio Kast, estamos actuando con sentido de urgencia. En el corto plazo, lideramos una mesa interministerial pro empleo para acelerar la creación de puestos de trabajo. Daniel Mas es el viceministro de Economía y de Minería. Desde mi óptica, no pesa nada. No hace nada. Siempre en todas sus intervenciones la culpa es del otro. Por lo que veo y escucho de Mas, no lo encuentro muy competente, o mejor dicho, poco inteligente para ser ministro de Estado de ninguna forma. No encuentro al ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, como competente. Gonzalo Durán, él es economista de la Fundación Sol y docente universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En entrevista radial explicó la realidad laboral con al mismo tiempo la participación de la Fundación Sol en la comisión técnica convocada por el gobierno que propone 22 medidas para enfrentar la crisis del empleo. Entre ellas, permitir semanas de trabajo hasta 52 horas, mediante un nuevo cálculo de la jornada laboral, reemplazar la indemnización por años de servicios y ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa. Tal cual escuchan. Trabajar hasta 52 horas semanales, acabar con la indemnización por año de servicio y aumentar las causas de despido por necesidad de la empresa. Y esto es en relación a las 40 horas semanales legales, que es el límite legal de la jornada ordinaria. El informe recomienda cambiar su mecanismo de cálculo, ampliando el periodo para promediar las horas trabajadas desde las actuales 4 semanas a 15 semanas.
o incluso 52 semanas. Así lo explicó Gonzalo Durán, economista de la Universidad de Chile y de la Fundación Sol, como decíamos. Es paradójico, ¿no es cierto? Ahora reconocen que tenemos un mundo del trabajo que está en crisis, pero volvemos al tema que tú lo instalabas, que tiene que ver cómo entendemos la crisis. Ellos lo entienden como la falta de empleo, mientras que lo que yo estoy acá señalando es que es mucho más complejo que eso. Es la falta de empleo, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y si se trata de la falta de empleo, yo creo que aquí lo que es necesario reconocer muy de frente tiene que ver con la estructura generadora de estos trabajos, la matriz productiva que se llama. Hoy en día se acaba de conocer la cifra del IMASEC, ¿no es cierto?, hace unas horas. Un IMASEC donde se redujo la actividad económica. Estamos al borde de entrar en una recesión técnica. Y cuando vemos y le preguntamos al Banco Central por qué se redujo el IMASEC, principalmente por la minería. Y ahí tenemos un grave problema, porque la minería hoy en día representa entre el 15 y el 17% del Producto Interno Bruto, es uno de los motores de la economía, pero sin embargo la minería entrega menos del 3% del empleo. Y eso pasa en el sector forestal, pasa en el sector de la pesca, que son sectores que aportan a la economía, pero que al empleo aportan muy poco. Entonces ahí yo creo que nadie quiere entrar en esa discusión, pues, al menos desde el punto de vista de los que representan los intereses empresariales, porque entrar ahí significa cambiar las lógicas de acumulación, es decir, avanzar hacia una estructura donde los frutos del crecimiento se repartan entre los trabajadores. Y eso significa más empleo. Pero la estrategia que se ha ocupado durante años es una estrategia del gatillo rápido. Ganar dinero muy rápidamente, fácilmente, con muy poco cantidad de trabajadores, poco valor agregado, se ha escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Decir que, por ejemplo, aquí generamos el cobre, pero los cables de cobre que se necesitan cada vez se hacen menos en Chile y se traen de otros países. Entonces ahí hay una decisión política, ¿no es cierto? Así como Corea del Sur en su momento decidió invertir en educación, en investigación y desarrollo, acá Chile eso no se quiere entrar en esa discusión. El presidente Boris, de hecho, en el gobierno de él, pasó el gasto en investigación y desarrollo de un 0,37% a un 0,40%. Nada, cuando los países de la OCDE invierten 2,5%. No digamos que es una mesa técnica, hay intereses en disputa. Yo creo que está lejos de ser una mesa técnica transversal. Cuando uno mira los componentes, las personas que están en esa comisión son principalmente representantes de la derecha y del empresariado. Podemos ir viendo, hay personas que son del Centro Horizontal, que es un centro de pensamiento financiado por los grupos económicos. Está Cecilia Cifuentes, que era de Libertad y Desarrollo, una persona que se llama Kuki Pérez, que es directora de empresa. Tenemos también a David Bravo, que es un economista, pero también es reconocido defensor acérrimo de las AFP, por ejemplo. Y así podemos ir sumando. Entonces está María José Saldívar, que era ex ministra del Trabajo de Piñera, y se van acabando los integrantes. Entonces, no digamos que es una mesa técnica, hay intereses en disputa y hay que reconocer que en temas de trabajo siempre vamos a tener visiones que nunca son exactas. Hay que transparentar cuál es la visión económica que cada uno tiene. Y desde esa perspectiva, nosotros podemos ver que en ese trabajo que hicieron 49 días, también hay que señalar eso, que es un trabajo bastante prematuro, por así decirlo. Ellos presentan un plan que podríamos denominar que es un plan para fortalecer la recomposición de las tasas de ganancias empresariales. Se necesita básicamente fortalecer al actor sindical. Hoy día los sindicatos, las personas que pertenecen a los sindicatos, menos del 20%, y ahí está, a nuestro modo de ver, una de las principales fallas o problemas estructurales de lo que es el mundo del trabajo hoy en día, porque las decisiones se toman de forma totalmente unilateral, las empresas actúan de forma muy impune, y en el debate que estamos viendo en estos días, eso todo parece indicar que se le va a dar más poder todavía a los empresarios. En la práctica, esta propuesta permitiría concentrar la carga laboral durante los periodos de mayor demanda con semanas de hasta 52 horas, considerando jornada ordinaria y extraordinaria compensadas posteriormente con jornadas de menor extensión. Es decir, con la excusa del desempleo, con la excusa de la recesión, con la excusa de cuidar el empleo. Y al mismo tiempo, si trabajo menos, se te paga menos. Si trabajas más, se te paga más. Pero el asalariado tiene un sueldo base fijo que no puede cambiarse de mes a mes. Entonces es muy
peligroso este cambio que se propone, ya que habla de flexibilizar las horas laborales al máximo para tener más horas de trabajando a cambio en el futuro trabajar menos. ¿Cuándo sería aquello? Bueno, ¿quién lo sabe? Siguiendo con el desempleo del economista Víctor Salas, académico de la Universidad de Santiago del Departamento de Economía, dice que la situación del trabajo y desempleo responde a problemas persistentes del mercado laboral chileno que continúa mostrando señales de deterioro. Detrás de la cifra nacional existe una realidad aún más compleja para algunos grupos de la población, dice. Los jóvenes y mujeres siguen siendo quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo, explicó Salas. En el caso de personas entre 15 y 24 años, la tasa de desempleo llegó al 24,6% el primer trimestre de este año, mientras que la brecha de género es aún más marcada, 28,3% en mujeres jóvenes se encuentran desocupadas, frente al 21,6% de los hombres del mismo tramo etario. A nivel general, la tasa de desempleo femenina alcanzó el 10,5% y los hombres 8,6%. Salas dice que el mayor desempleo juvenil no es un fenómeno exclusivo de Chile, aunque advirtió que el aumento registrado actualmente sí resulta preocupante. Agrega, lo normal es que haya una tasa de desempleo de los jóvenes bastante más alta, prácticamente el doble de la tasa general. Eso ocurre en Chile y en otros países. Lo que sí preocupa es que crezca más rápido que el desempleo general de la sociedad, dijo el economista Salas. Salas manifiesta que parte del problema responde a la forma en que opera el mercado laboral. Hay estudios que muestran que muchos empresarios no quieren contratar gente joven porque consideran que no tienen suficiente responsabilidad o experiencia laboral. Salas dice que el elevado desempleo juvenil responde principalmente a factores estructurales, no solo al complejo escenario económico que enfrenta el país. Este es un tema estructural más que coyuntural. Por eso existen programas como Chile Joven y otras iniciativas orientadas a capacitar y perfeccionar a los jóvenes para facilitar su incorporación al mercado laboral. Salas agrega que fortalecer las competencias laborales y mejorar la transición entre la educación y trabajo resulta clave para reducir las brechas de acceso al empleo. Sobre mujeres, Salas sostiene que las cifras también reflejan obstáculos históricos persistentes en el mercado laboral. Las mujeres siempre presentan una mayor tasa de desempleo. Es un problema más cultural. La sociedad chilena todavía no está viendo con todos los buenos ojos necesarios la incorporación de la mujer al trabajo, planteó Salas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Agregó Salas que estas dificultades también se manifiestan en otros indicadores. Eso también se observa en las diferencias de sueldo para los mismos puestos de trabajo y en las brechas salariales que han demostrado distintos estudios. A ello se suman las responsabilidades de cuidado que siguen recayendo principalmente en mujeres. Muchas tienen responsabilidades familiares que hacen que entren y salgan de la fuerza del trabajo. Eso también influye en que algunos empleadores no las contraten o no les ofrezcan labores más flexibles o contratos laborales más flexibles. El deterioro del empleo fue abordado esta semana también por la Mesa de Reactivación Laboral, instancia que reúne autoridades y especialistas para analizar distintas medidas para revertir la situación. El ministro del Trabajo, Tomás Rao, afirmó que tenemos que responder a esas familias, a esas 981.000 familias que buscan trabajo y no encuentran. En tanto, Daniel Mas, el ministro, sostuvo de Economía y Minería que las cifras son consecuencia de un prolongado periodo de bajo crecimiento económico y advirtió que el desempleo afecta especialmente a mujeres y jóvenes, tal como decía Víctor Salas, quien concluye: llevamos cerca de 40 meses con tasas de desempleo iguales o superiores al 8%. Ahora subimos niveles peores, aún más, y en el caso de mujeres el aumento ha sido más pronunciado, lo que hace más difícil su inserción en el mundo laboral. Vamos a un break. Regresamos con Michelle Bachelet en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es Más 569, el podcast, episodio 135. Soy Jorge Garretón.
De regreso en el podcast para hoy, viernes 3 de julio. Este martes, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dio a conocer sus propuestas para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Así explicó Bachelet su encuentro con el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de la reunión que he tenido hoy día con el Consejo de Seguridad, donde ha habido una conversación muy fluida, donde he tenido la oportunidad, primero, de responder sus preguntas, pero además dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo, pero además sobre el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido muy positivo el encuentro. En el encuentro, Bachelet presentó ante los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, que son 5, y los 10 países que rotan en el Consejo de Seguridad, su visión sobre Naciones Unidas y su plan de trabajo. Junto con Bachelet estuvo la candidata costarricense Rebecca Greenspan. Luego de los días próximos, expondrán los demás candidatos y candidatas. El mes pasado, Bachelet participó en un debate público, el cual presentamos en el podcast 129 del día 12 de junio. Además, esa época visitó a los más importantes integrantes del Consejo de Seguridad, Gran Bretaña, China, Francia y además naciones europeas para ir conociendo, y Rusia, se me olvidó, había importante agregar Rusia, para presentar su propuesta. La presentación ante el Consejo de Seguridad es el paso más importante, relevante de la campaña de Bachelet, ya que el órgano está integrado por los 5 miembros permanentes con poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, además de los 10 países miembros no permanentes. Pero el poder de veto puede ser ignorado en el caso de que se instale algún veto a algún candidato, digámoslo, Michelle Bachelet. Pero el poder de veto puede ser ignorado por los países miembros en votación libre. Leonor Salabata, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas y presidenta del Consejo de Seguridad, dijo que Bachelet presentó su visión sobre el desafío que enfrenta la ONU. Ante los micrófonos de la prensa, la embajadora Salabata de Colombia fue escueta al explicar lo ocurrido. El Consejo de Seguridad planea presentar su recomendación a la Asamblea General de manera oportuna, de modo que el nombramiento por parte de la Asamblea le dé al nuevo secretario general electo tiempo suficiente para prepararse para el cargo. The Security Council plans to make its recommendation to the General Assembly in a timely manner, so that the appointment by the Assembly allows the new elected Secretary General sufficient time to prepare for the job. Gracias. Thank you. Are you taking questions? Was there anything new that was said? No questions? Michelle Bachelet, en su presentación, que duró cerca de hora y media, dijo que su visión habla de los ejes de propuesta que se encuentra en el fortalecimiento de la paz y seguridad internacional, como también permitir reformas a Naciones Unidas para responder con mayor eficacia a desafíos globales. Ponemos fin a este podcast, episodio 135 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Nuestro crecimiento como medio para potenciar este medio independiente con clara línea editorial dedicado a la política y economía. Necesitamos que colabores con nosotros en YouTube, da like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así invitas a otras personas para acceder al podcast. Por eso es importante que participes, que comentas, te suscribas y al mismo tiempo lo compartas. Te cuento que durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país de menos de 3 minutos y publicamos estos en TikTok y en YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube están disponibles en los shorts. Les deseo una muy buen fin de semana. Regresamos el día lunes.
Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.